Vamos a ver algunos ejemplos de las expresiones lambda, utilizándolas en colecciones. En este ejemplo vamos a seguir trabajando con los archivos que veíamos en los dos módulos anteriores, donde teníamos a la clase persona. Esta clase persona iba a tener tres propiedades: el nombre, el apellido y su edad. Igual esta clase persona tenía dos constructores sin parámetros y con parámetros, pasándole la edad, el apellido y el nombre. Si recordamos, en esta clase persona también se sobrescribió al método toString para que me imprimiera el nombre completo, punto, la edad y los años que tiene. Vamos a ver en este ejemplo. Teníamos también un conjunto de personas, que ya lo ocupamos anteriormente, donde íbamos a tener una lista de personas y en el constructor se creaban algunas personas con sus datos. En este caso hay 5 personas con su edad, sus apellidos y sus nombres. E íbamos a tener el método obtén personas, que lo que me iba a regresar era precisamente esa lista. Adicionalmente, aquí vamos a tener otros dos métodos. Un método que me va a regresar una lista de enteros que se va a llamar obtenedades. Y este lo vamos a regresar del conjunto de personas que ya teníamos. Vamos a mandar llamar a su flujo, al string, y vamos a mandar llamar al método mapToIn. Estos métodos de mapTo y algún tipo de dato que tenemos, entero, doble o long, nos permite precisamente tener un flujo de algún tipo de dato, generalmente de algún tipo de dato complejo. En este caso tenemos un flujo de personas y lo que queremos es que nos regrese o nos convierta cada uno de esos elementos a un entero. Entonces esto nos permite convertir precisamente a un entero. Lo que me va a regresar en este caso va a ser la edad. Me va a estar regresando la edad de cada una de las personas. Entonces vamos a tener una lista de enteros con las edades de las personas. Y generalmente aquí, cuando hacemos esta conversión, como lo ocupamos una sola vez, en ese momento hacemos algo con esta información. Pero para este caso lo vamos a tener como colección. Entonces, como lo vamos a tener como colección, lo que necesitamos es que yo siga trabajando con esa información, que me la convierta a enteros y entonces la tenga como una colección para que la ocupe cuando yo la necesite. Hay que recordar que los flujos son de tipo forward only, solamente se procesan una sola vez. Por lo tanto, si yo lo procesara ya que quedara convertido en enteros y lo usara, ya después yo ya no lo podría volver a ocupar este mismo flujo. En este caso, como lo que queremos es conviérteme ese flujo a enteros, pero déjamelo como una colección porque después quien lo necesite lo va a recorrer. Entonces ese dato le hacemos un boxing para que me lo convierta al objeto y vamos a mandar llamar al método collect para que me convierta precisamente ese flujo que va procesando en una colección. En este caso va a ser una colección de listas. Voy a tener una lista de enteros. Y acá abajo tenemos algo similar. Vamos a tener una lista de cadenas. Entonces voy a recorrer el flujo y aquí en este caso voy a mandar ya nada más al método map. Este método map me permite convertir mi tipo de dato con el que estoy trabajando a otro tipo de dato. Puede ser, a lo mejor estoy trabajando con personas y quiero que me las convierta a empleados, o estoy trabajando con personas y quiero que me la convierta a estudiantes, o estoy trabajando con personas en este caso y quiero que me lo convierta a cadenas, que finalmente es un tipo de dato complejo. Y por lo tanto yo mando llamar a la conversión. En este caso lo que voy a hacer es que me lo convierta a cadenas
tomando solamente el apellido paterno. Entonces mando llamar a mi método que me regrese el apellido paterno, y lo mismo que arriba lo voy a convertir a una colección, a una lista, que en este caso sería una lista de cadenas. Entonces tenemos estos dos métodos adicionales a los que ya hemos trabajado, que me regrese una colección de enteros, un arreglo o lista de enteros, y que me regrese una lista de cadenas. En este caso que me regrese las edades, y en este otro que me regrese los apellidos. Entonces vamos a ver cómo ocuparlas. Voy a tener una nueva clase que en este caso va a estar en el paquete de ejemplos collections final.atl, que le voy a poner prueba persona con listas diferentes. Esta clase va a tener su método main, y lo que voy a hacer en esa clase es crear una variable del tipo de conjunto de personas para poder obtener las listas que se encuentran ahí. Entonces el primer ejemplo sería, voy a recorrer los apellidos. Me voy a traer cada uno de los apellidos, en este caso ya sería una lista de cadenas. Por cada apellido quiero que me lo muestres en consola. Entonces, si nosotros corremos este ejemplo, el primer caso va a ser, tráeme los apellidos. Tengo los apellidos de las personas, Castro, Castillo, Castro, Carrillo y Caso. Posteriormente le voy a decir, ahora quiero que me muestres las edades. Mando llamar a la colección que me regresa la lista de enteros, las edades, y también por cada una de ellas voy a imprimir esa edad. Entonces tenemos las edades 20, 28, 25 y así sucesivamente. También pues, podemos hacer, una vez que yo tengo mi lista, puedo ocupar cualquiera de los métodos que ya habíamos visto anteriormente, de la misma manera que cualquier otra lista. Finalmente tengo una lista de algo en específico, en este caso de enteros o de cadenas, que generalmente los vemos como tipos simples. Entonces voy a tener a personas y me voy a traer a la primera persona. Pero pues estoy trabajando con los apellidos solamente. Entonces el obtén apellidos, tráeme el primer apellido que encuentres. Si nosotros corremos, el primer apellido sería Castro. En este caso, bueno, el primer apellido sería Castro, pero hay que recordar que cuando mandamos llamar a los métodos que tenemos internamente de una colección, el find first, el max, el min, puede ser que no lo encuentre. Puede ser que nuestra colección esté vacía y no hay ningún elemento, entonces no va a encontrar ningún elemento. O puede ser que pongamos un filtro y no lo encuentre. Por lo tanto, lo que nos regresa es un objeto optional, que como su nombre lo dice, puede ser que venga o puede ser que esté vacío, para que no me marque un error de nulo inmediatamente si no traigo un objeto y lo quiero convertir. Pues ponemos a ese tipo de dato optional, que cuando trabajamos con él, con el tipo de dato optional, yo le puedo decir qué estoy esperando. Puede ser un optional de cadena, un optional de persona. Entonces por eso cuando nosotros mandamos llamar aquí directamente al find first, lo que me va a regresar es ese optional convertido a cadena con el método toString, por lo tanto le va a poner optional y su valor interno entre corchetes. En este caso el apellido es Castro, pero me deja con el optional. Posteriormente le digo, tráeme a la primera persona que encuentres, cuyo apellido, que estamos trabajando aquí con apellidos, entonces ya es directamente mi variable, cuyo apellido empiece con B, que el índice de B sea la primera posición. En este caso no nos encontró a ningún elemento, por eso es que ocupamos al optional o internamente utiliza al optional, porque puede ser que no se encuentre. Entonces aquí sería el optional.empty lo que me estaría dando. Posteriormente le estoy diciendo tráeme a las personas cuyo apellido empiece con car. Empiece con car. Entonces acá, si me lo encontró, va a ser Carrillo.
Acá encontró a Carrillo. Aquí estamos entonces ocupando colecciones que internamente ya tenemos el método que me permite recorrerlas, que ya las convirtió a enteros o que ya las convirtió a cadenas. Estamos ocupando ya la colección como tal, convertida. Acá abajo en el último ejemplo vamos a hacer esa conversión directamente aquí. Entonces, si yo nada más lo necesitara una sola vez, ejecutar mi colección, convertirla a otro tipo de dato una sola vez, pues lo puedo hacer inmediatamente ahí donde estoy trabajando con la colección, con la lista. Entonces acá estamos trabajando con obtén personas, le digo de su flujo, mapealo, conviértemelo a entero. Lo que voy a estar trabajando son, esos enteros van a ser la longitud del nombre. Lo que quiero que me traigas de esa persona es tráeme su nombre y tráeme su longitud. Y por cada longitud, en este caso pues a lo mejor mi variable ya son enteros, ya es la longitud del nombre de la persona. Entonces podríamos cambiarle el nombre a nuestra variable para que fuera más significativo. Entonces por cada entero que encontraste, lo que quiero es que me imprimas aquí la longitud del nombre. Entonces si nosotros vemos, la primera persona, su longitud del nombre es 4, el siguiente es 8 y así sucesivamente. Si nosotros vemos realmente quiénes son esas personas, yo podría recorrer a las personas como tal, a las personas, tráeme cada una de esas personas e imprímeme sus datos. Imprímeme sus datos para que veamos que realmente tenemos a esas personas con las que estamos trabajando, su nombre es lo que nos está desplegando ahí la longitud. Entonces el primero es José, que tiene 4 caracteres en su nombre, el siguiente es Josefina con 8, Fidel con 5, Juan con 4 y Alfonso con 7. Entonces aquí vemos cómo trabajar con una conversión de una colección a otra. Si nada más lo voy a ocupar una sola vez, hago ahí mi conversión. Si yo lo voy a necesitar n veces, pues lo conveniente es que yo tuviera un método ya que me regresara ese flujo convertido a una colección para poderlo ocupar las n veces que yo lo necesite. Otra de las cosas que podemos estar realizando con colecciones y expresiones lambda son las sumarizaciones. Entonces aquí tenemos otra clase, en este caso se llama prueba persona sumarizaciones, en el mismo paquete que el anterior, que se va a encontrar o va a tener un método main para poderla ejecutar. En esto del método main, lo primero que se está haciendo es crear un comparador, implementando a la interfaz comparator. Lo que voy a hacer es convertirme o compararme cadenas para ver quién es mayor o quién es menor, y la sobreescritura de su método compare lo que me va a regresar es de la primera cadena, la va a comparar contra la segunda cadena. En este caso va a comparar sus datos, como son cadenas, va a mandar llamar al método compare to ignore case, no va a importar mayúsculas y minúsculas. Cuando hago una comparación entre cadenas y si tomo en cuenta minúsculas y mayúsculas, pues las minúsculas vienen antes que las mayúsculas. Recordemos en el ASCII, primero vienen los códigos de las minúsculas, posteriormente vendrían los de la mayúscula. Entonces una M minúscula sería menor que una M mayúscula. En este caso le estoy diciendo que no tome en cuenta mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, yo ya voy a tener aquí una opción para comparación. En este caso, la comparación la vamos a ocupar, se puede ocupar ya sea cuando ordenamos. Si yo le digo, dame los datos ordenados y sobre qué los voy a ordenar, pues yo le puedo decir sobre qué quiero que me lo ordenen. Y puede ser que yo recorra los elementos o vamos a ocupar las sumarizaciones.
voy a hacer aquí un máximo. Entonces voy a decir, tráeme a las personas, tráeme a los apellidos, y lo que vas a regresarme es al mayor apellido, al máximo. Utilizando esta comparación, lo que vas a estar comparando pues son las cadenas, los apellidos con los que se está trabajando. Y el máximo pues sería de acuerdo alfabéticamente quién tiene la letra más grande o las letras más grandes, y las primeras letras son iguales. Le estoy diciendo que me lo va a regresar precisamente a un optional, como comentamos hace rato. Cuando yo trabajo con el find first, el max, el min, puede ser, o el promedio, puede ser que no encuentra ningún elemento, entonces va a estar vacío. Por lo tanto, yo aquí voy a declarar un optional de tipo string. Lo que voy a tener es una cadena. Si me regresa, puedo trabajar con una cadena. Por lo tanto, el primer elemento lo voy a imprimir, como lo imprimíamos hace rato, directamente a mi variable optional. Pero cuando ya tenemos a la variable optional, podemos saber si encontró, si tenemos un elemento. Entonces, de nuestra variable optional tenemos al método isPresent, que como su nombre me lo dice, me va a dar verdadero si el elemento está presente. Por lo tanto, si el elemento está presente, ya puedo trabajar con él y puedo mandar llamar al método get, que me lo convertiría al tipo de dato adecuado del elemento con el que estoy trabajando. En este caso ya me lo daría como cadena. Si este me da falso, quiere decir que no venía el elemento, está vacío, por lo tanto no trabajo con esa información. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Vamos a ver que le estoy diciendo, tráeme al mayor apellido. Tráeme al mayor apellido, y de manera inicial el mayor apellido que encontró fue Castro, que lo está imprimiendo aquí directamente el optional, y posteriormente le estoy diciendo, bueno, si está presente, tráemelo. Ya como cadena, entonces me estaría dando Castro. Si yo tuviera la certeza de que sí va a venir, de que mi lista no está vacía, puedo omitir esta verificación, siempre y cuando tenga esa certeza, porque puede ser que entonces me marque algún error, tenga algún problema si no viene el elemento. Entonces aquí directamente pues yo le puedo decir, pues manda a llamar al método get, ya regrésamelo como cadena y ocúpamelo aquí como cadena. Entonces estoy diciendo, tráeme al mayor apellido, y esto es lo que me estaría dando. Posteriormente hago lo contrario, le voy a decir, tráeme al menor apellido, al mínimo, utilizando en todos los casos este comparador. Compárame las cadenas sin tomar en cuenta las minúsculas, y aquí también, si estoy seguro de que si hay elementos y me voy a encontrar por lo menos alguno, lo puedo mandar llamar directamente al get para que ya me regrese el tipo de dato con el que quiero trabajar. En este caso, lo que me regresó fue a Carrillo. Adicionalmente, le estoy diciendo ahora tráeme a la persona mayor. Pero ¿cómo voy a saber quién es la persona mayor? Podemos estar manejando la comparación. El de hace rato, la comparación era trabajando con cadenas. Por lo tanto, yo tengo que tener otro comparador para poder trabajar con cadenas, o crearlo en ese momento, a través de expresión lambda, estar implementando esa interfaz. Por lo tanto, le voy a decir, bueno, tengo unas personas, voy a estar trabajando con personas, y lo que vas a hacer de esas personas, vas a comparar internamente su edad. El que tenga mayor edad es el que va a ser mayor. Por lo tanto, pues de la persona 1, réstale su edad. Si te da 0, cuando estamos trabajando con el compare o con el compare to, nos regresa un entero. Cuando el valor que regresa es 0, quiere decir que son iguales. Por lo tanto, aquí si tuvieran la misma edad, son iguales, entonces no importa a cuál tome primero, cualquiera de los dos serían iguales. Cuando me da negativo, quiere decir que el primero es menor. Por lo tanto, si yo estoy trabajando con la persona 1, le resto la edad de la persona 2 y me da un valor negativo, quiere decir que la edad de la persona 2 es más grande que la persona 1. Por lo tanto,
la primera persona es menor. Y si me da positivo, quiere decir que el primer elemento es mayor que el segundo. Entonces eso hay que tomar en cuenta cuando estamos implementando a comparable o a comparator. Comparable se puede estar ocupando para la misma clase, implementar ahí directamente la clase y le puedo indicar cómo va a ser mis comparaciones. Por ejemplo, aquí persona, yo le puedo decir, bueno, yo quiero que me implementes a la interfaz comparable. Y entonces si esta persona yo la tuviera en una colección que automáticamente hace ordenamiento como un triset o como un sorter set, entonces podría estar ocupando al compareTo, implementar al compareTo, donde voy a recibir el otro objeto que voy a comparar, lo puedo comparar contra este que tengo. En este caso pues también podría estarlo comparando por la edad o por algún otro elemento. Y comparator, cuando implemento la interfaz comparator, la ventaja del comparator es que yo le puedo decir con qué tipo de datos voy a trabajar. Entonces aquí ya no tengo que hacer la conversión, yo ya voy a tener a los dos elementos como mis tipos de datos con el que voy a trabajar. No tengo que hacer una conversión porque el comparator lo que recibe es un objeto. Puedo compararlo contra cualquier otro elemento, tengo que asegurar que realmente sea el tipo de dato que manejo. Y el comparator, adicionalmente de que lo tenga la clase ya implementado, lo podemos implementar o sobreescribir cuando lo estamos utilizando, como es en este caso. En este caso, aunque personas ya trae un comparator, yo le digo, bueno, yo quiero ocupar un nuevo comparador. Quiero que me compares las edades. Entonces, si nosotros ejecutáramos este código, la persona mayor sería Juan Carrillo, en este caso que está tomando como mayor la edad. Si nosotros recordamos de todas las personas y viéramos el conjunto de personas que nos está regresando, pues efectivamente el que tiene mayor edad es Juan Carrillo. Posteriormente, bueno, en este caso estamos trabajando con un elemento optional que checamos que si estaba presente desplegara esta información, igual que anteriormente. Si nosotros supiéramos que sí iba a venir, pudiéramos mandar llamar al método get directamente para que me regresara una variable persona directamente. Aquí le estamos diciendo un optional. Acá abajo estamos también trayéndonos al mayor, pero estamos implementando otra vez al comparador. Y en este caso el comparador lo va a hacer por apellido paterno. Entonces el que mayor apellido paterno tenga es el que me va a regresar. Aquí lo que encontró fue a Castro, a José Castro, que alfabéticamente si nosotros viéramos, del conjunto de personas, pues sí, vendría CA, todos empiezan con CA, R viene primero, después viene S, pero en este caso O viene antes que la T. Entonces pudo haberme encontrado a este José Castro o también a este Fidel Castro, cualquiera de los dos. Va a tomar al primero que encuentre, finalmente el del otro es igual, dice, bueno, me quedo con este, y lo que me desplegó fue a José Castro. Entonces la persona mayor en apellido fue José Castro. Ahora le voy a decir, bueno, compárame primero y primero toma en cuenta los apellidos. Posteriormente, tomando, aquí en este caso va a ser, toma en cuenta los apellidos y la edad. Por lo tanto, como lo estoy haciendo en un solo proceso, los apellidos y la edad, pues finalmente la diferencia entre las letras de apellidos o la letra de edad va a ser lo que me va a tomar en consideración. Y a quien me encontró pues fue a Juan Carrillo. Si yo quisiera que fuera primero apellidos y luego la edad, entonces digo, bueno, chécame por apellidos, solamente en caso de que sean iguales, tómame en cuenta la edad, pero si no son iguales, entonces sí tómame en cuenta el apellido. Entonces aquí estamos ocupando al operador corto del if. Estoy poniendo la comparación de, ¿son iguales los apellidos? Sí, son iguales, entonces tómame en cuenta, lo que me vas a regresar va a ser la diferencia de edades. No son iguales, entonces tómame en cuenta los apellidos.
Acá lo que me regresó fue Castro, que en este caso como Castro había dos, tenemos a Castro José y a Castro Fidel, entonces lo que tomó de diferencia fueron las edades. Me va a regresar el que tenga mayor edad, que es Fidel Castro, 25 años. Y más abajo, lo que estamos haciendo es una sumarización del total de personas. Estoy mandando llamar al CAM, entonces aquí estoy diciendo pues ya regrésame estos elementos, el CAM en total, y el total de personas va a ser 5. También podemos estar ocupando filtros. Tráeme el total de personas que cumplan con esta condición, que sean mayor a 23. El total de personas que son mayor a 23 me arrojó que son 3. Estos 2 de 20 no cumplieron con esa condición, estos 3 sí cumplieron con esa condición. Y hasta el último estamos haciendo un promedio, entonces este sería un doble. Tráeme el promedio. En este caso el count no es optional, porque si mi colección estuviera vacía, pues me regresa 0. Si no está vacía, me regresa un número. Por lo tanto, no tengo que trabajar con un optional. Lo que sí es que lo que me regresa este método de count es un long, porque uno sabe, puede haber muchos elementos en la colección, no tiene un límite, por lo tanto lo que me va a regresar es un long. En este caso voy a traer el promedio, le voy a pedir el promedio de edades. Conviérteme las edades para poder manejar un promedio. Y este promedio puede ser que no haya elementos, por lo tanto me regresaría un vacío. Cuando hay elementos ya me regresaría su promedio. Por lo tanto aquí pues también se está trabajando con un optional double, que en este caso ya lo tenemos de forma directa. Y si yo estuviera certero de que sí me va a regresar algunos elementos, pues le puedo decir tráeme esos elementos al promedio convertido a doble. En este caso el promedio me dio 24.4. Ahora vamos a ver cómo trabajar con ordenamientos. Vamos a estar trabajando también aquí con los elementos con los que ya estábamos trabajando, el conjunto de personas. El primero que vamos a mandar llamar de ese conjunto de personas es al método de obtén apellidos, que nos regresaba una lista. De manera inicial, lo que vamos a hacer es mostrarlos sin hacer nada adicional. Mostrarlos mostrando. Aparte voy a hacer el sorted de esos elementos. Después me voy a traer a las personas. Voy a hacer el sorted también de esos elementos. Y por último, las edades. Y también voy a hacer el sorted de esos elementos. O sea, los voy a tratar de ordenar. Voy a ejecutar este código. Lo primero que nos traíamos era a los apellidos, entonces me está trayendo a Carrillo, alfabéticamente sería el menor, después Caso, después Castillo y por último a los Castros. Entonces le estoy diciendo que me los ordene, está tomando en consideración, yo no le dije qué va a hacer para la comparación, está tomando en consideración el tipo de dato, en este caso que son cadenas, me los está ordenando alfabéticamente. Posteriormente me está trayendo a las personas, me trajo primero a José Castro, que tiene 20 años, después a Alfonso, que también tiene 20 años, después al de 25, el del 28 y el del 29. Aquí tampoco le dije cómo ordenarlos, tomó en consideración si esa clase ya tiene un método de ordenamiento. Entonces esta clase implementaba comparable y su método de ordenamiento de este comparable era comparar la edad. Por lo tanto, estas personas pues vienen ordenadas por la edad. Y por último, le dije tráeme las edades. Este es de tipo entero, una lista de enteros. Tampoco le dije cómo ordenarlas. Y me tomó en consideración el número, la edad, del más pequeño al más grande. Ahora lo que voy a hacer es tráeme los apellidos. Voy a ordenarlos, pero le estoy diciendo que
me los ordene utilizando la comparación, en este caso del elemento con el que estoy trabajando. Entonces aquí tengo una cadena, ocupa esa misma cadena sin hacerle nada adicional. Por lo tanto, si yo veo acá, pues me va a estar regresando a estos elementos como lo teníamos anteriormente. Ocupé directamente la cadena, le dije pues ordenámelo por esa cadena. Yo le podría estar indicando qué tomar en consideración. A lo mejor le podría estar indicando pues tómame la longitud de la cadena, del apellido. Entonces yo le tengo que pasar qué es lo que va a tomar en cuenta para comparar, qué elemento va a estar tomando en cuenta o qué propiedad va a estar tomando en cuenta para comparar. Entonces aquí le dije pues las cadenas, ocúpamelas igual. Pero en el caso de la persona, le dije lo que vas a ocupar para comparar, el comparator.compare, va a ser el nombre. Imprímeme a la persona. Entonces, aquí ya lo está tomando por el nombre. Alfonso es alfabéticamente el que viene primero y Juan alfabéticamente sería el último. De las edades también le dije, pues compáramelas, ocupa a la misma edad, tal como llegue ese número, ese es el que vas a estar ocupando. Me las ordenó de esta manera. Ahora en las personas le estoy diciendo compáramelas, pero ocupa a el nombre. Entonces acá hace ratito le estaba diciendo por la instancia de mi variable p manda llamar al nombre. Acá pues ya estoy trabajando con esa instancia persona, le estoy diciendo pues trae, manda invocar, como lo estamos haciendo con la otra sintaxis de clase, acá de instancia variable, acá de clase, dos puntos, get nombre, ocupa al nombre para la comparación. Entonces lo mismo, me tomó en cuenta primero Alfonso y por último a Juan. Ahora le estoy diciendo, tráeme a esos elementos, igual que hace rato, ocupármelo por el nombre, me trajo a Alfonso, hasta Juan, y por último le estoy diciendo que me los dé ordenados en forma inversa, de forma reversa, del mayor al menor es como me los va a poner. Entonces del mayor al menor, como me los está poniendo, me los coloco de esta manera. Juan primero y por último a Alfonso. Si nosotros ocupáramos esta opción de cuando estoy ocupando el reverse, yo no puedo ocupar el de instancia, sino que lo tengo que hacer por medio de la clase. Cuando no hago el reverse, funcionó si lo pude haber hecho por la instancia o directamente por la clase. Cuando ocupo un reverse, así sí me obliga a trabajarlo por medio de la clase, no por instancia. Me va a estar marcando un error, me va a decir no te reconozco a ese elemento, no puede ser ocupado. Por lo tanto, si yo tratara de probar este último, pues ya tengo un error de compilación, no lo voy a poder utilizar. Entonces, si ocupamos en reverse, va a tener que ser con esta sintaxis de clase y método. Si no ocupamos en reverse, puede ser con esta sintaxis de clase y método o con la expresión lambda, con la variable y el método de la variable. Y por último vamos a ver el manejo del string of dinámico. Entonces nosotros tenemos aquí un string of para poder crear un flujo de personas. Le voy a decir, bueno, créame un flujo de personas. Entonces en el string of, en ese momento yo le puedo pasar separados por comas los elementos que voy a tener. Si estoy trabajando con un flujo de cadena, pues puedo pasar cadenas separadas por comas y voy a tener una lista de cadenas que pueda recorrer una sola vez. Hay que recordar que el string, cuando tengo un string, se puede recorrer una sola vez. En este caso, el string va a ser de personas. Digo, bueno, lo que voy a tener son personas. Le pongo un nombre y mando a llamar al string.of. Entonces estoy creando una persona, una instancia en ese momento,
que se va a llamar Rosa Rosas, de 21 años. Estoy creando otra persona, Sancho Sánchez, de 13 años. Y tengo una persona aquí en memoria, tengo su referencia con esta variable pers, y voy a ocupar de esa persona sus datos Jaime Jaimes, de 20 años, y se la voy a pasar a este último flujo. Entonces en el flujo lo puedo recorrer. Cuando lo recorremos, mando llamar al flujo. En este caso le voy a decir, pues tráeme los que tengan mayor de 18 años. Los que sean mayor de 18 años, incrementales en 1 la edad. La edad que tenían, súmales 1 y pónselas en la edad. Entonces, el for each es el proceso final. Casi siempre en este for each lo que hacemos es trabajar ya con la información, mostrarla, desplegarla. Pero el for each se puede ocupar para realizar algún proceso, es un proceso final. Si yo lo que quiero es realizar algo con esa información, actualizarla, hacerle un cambio, lo puedo hacer en ese momento. Entonces estoy diciendo, increméntame en 1 la edad. Aquí no vamos a ver ahorita inmediatamente el resultado, porque solamente eso le estoy diciendo. Increméntame la edad y ya no hagas nada adicional. Si yo ejecutara el código, pues no voy a tener nada de resultado. Aquí, más abajo, pues sí, estamos recorriendo y mostrando, ahí donde vería algunos cambios. Entonces aquí lo hice internamente, no me marcó ningún error y recorrió el flujo. Si yo ese flujo lo quisiera volver a recorrer, ya lo recorrí una vez, lo quiero recorrer otra vez ahora para mostrar los datos, hay que recorrer que los flujos son nada más de un solo recorrido. De tipo forward only, ya no se puede regresar al inicio o a los anteriores. Por lo tanto, aquí me dice que el stream ya ha sido operado. Ya se trabajó con él y adicionalmente pudo haber sido cerrado. Yo no lo he cerrado, pero por lo menos sí, ya lo recorrí. Entonces este flujo ya se recorrió. Aquí tenemos nuestro flujo personas, tiene sus métodos para poder trabajar con él. Uno de sus métodos es el close. Si ya aún no vamos a trabajar con él, lo podemos cerrar. Si no mandamos llamar al close, automáticamente lo va a cerrar después de que esta memoria se libere, pero mientras se encuentra ahí disponible. Es conveniente que cuando ya no lo vamos a estar ocupando, pues mandemos llamar al método close para garantizar que este flujo se cierre. Acá todavía no se cerraba, pero ya se había recorrido, por eso me marcó ese error. Entonces, una vez que yo recorro un flujo, ya no lo puedo volver a recorrer. Ese mismo flujo ya no lo puedo volver a recorrer. En este otro caso, voy a hacer otro flujo, un string of, se está creando otro flujo con estos mismos datos. Son los mismos datos, pero son instancias nuevas. Hay que recordar, bueno, esta es una nueva instancia, esta es una nueva instancia. No tiene nada que ver con esta instancia anterior. Pero esta otra variable, pers, esa variable sí se ha mantenido, no me ha creado nuevas instancias. Entonces, en este último flujo, aquí sí al momento de recorrerlo, se va a estar mostrando en la consola los datos de la persona. Por lo tanto, si nosotros lo ejecutamos, aquí voy a tener a Rosa Rosas, de 21 años, a Sancho Sánchez, de 13 años, y a Jaime Jaimes, de 21 años, que nosotros teníamos 20 años, pero al momento de haber recorrido este flujo, la edad se le incrementó en 1. Cumplió con la condición de que era mayor en el filtro teníamos que era mayor de 18, lo incrementó en 1 y también incrementó en 1 internamente a esta instancia. Con Rosa Rosas de esta instancia ya también tenía 22, pero esta no es la misma variable que esta. Esa instancia ya se perdió, aquí se está creando una nueva instancia que a lo mejor de manera inicial tenía los mismos datos, pero son instancias separadas. Esta variable sí es la misma instancia. Por lo tanto en ella sí vemos el cambio, tenía 20, lo modificó a 21, ya cuando desplegamos los datos, pues esa instancia tiene 21 años. Entonces así es como
se puede estar trabajando con colecciones, con las interfaces y con expresiones lambda.